lo adoro. Quiero que un día lo tenga. Bueno, mucho gusto. Me despido un ratito. Ustedes se quedan con mis guapes. Y además, y además va a contar anécdotas de su mamá. Por 11 de mayo, pues, anécdotas de su mamá, que además era preciosa su mamá. Todos así la queríamos y la queremos a través de lo que escribe Chihuahua. Con ustedes. Cuentos, sueños, cuentos como sueños, sueños como cuentos, cuentos para despertar a la marmota y a los topos, sueños para arrullar a la lechuza y al mochuelo. Yo tengo toda clase de cuentos. A veces los acorto, los alargo, los cepillo, los remiendo con las simples y artesanas herramientas carpinteras de mi ingenio. Señoras, señores, damas, caballeros, calabazas, chilacayotes que nos acompañamos. ¡Qué honor, qué gustazo, qué supiditaco, qué... ¡Ay! ¡Qué canija alegría tan bonita al verlos a todos, al verlas a todos! A mi maestro Germán, Betty, todos ustedes. Me siento volado, que como decía mi fecunda madre de tan pelón hijo. Y precisamente ustedes están viendo entonces anécdotas, fíjense ustedes, anécdota de esa cosa visceral, ese suceso que dicen que fue de la vida real, que nadie sabe que es, si sea cierto, y que en el caso de las anécdotas de pesca y de caza, cada vez el pez resulta mayor, ¿no? Mi madre, Dalia Coria Coria, hija de don Pedro Coria Paredes y de doña Ramona Coria Ábrego, fue una mujer sumamente feminista en la primera y sana intención de la palabra. No fue exhibicionista, no fue despreciativa, no fue una persona verdaderamente que anda diciendo que ojalá que los hombres desapareciéramos, que al cabo que no los necesitan, sino que verdaderamente nació de una pareja equilibrada en su ser, pensar y hacer, que respetaba la vida humana, de humanistas, de un obrero de la fundición, Pedro, que se formó a sí mismo después de haber regresado de la escuela industrial fundada por don Porfirio Díaz en el siglo antepasado, y de doña Ramona, doña Ramoncita Coria Paredes, Coria Ábrego, que fue modista, costurera y esposa del obrero, que tuvo su propio taller de fundición. Ella, como mujer, creció con el pensamiento acendrado por sus propios padres de que una mujer debía ser independiente y no esperar, como era muy propia de la época, el casarse para poder hacer una vida plena. Y además fue encausada también, porque así lo decidió ella, a estudiar artes. Ella estudió principios de piano, principios de canto, que cantaba bien bonito la condenada mujer, llena de gorgoritos, y fue actriz, y luego se convirtió en periodista de opinión en varios periódicos de circulación estatal en Morelia, Michoacán. Y ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero conoció a varios personajes populares michoacanos. Conoció, por ejemplo, de lejitos y siendo niña,
a don Pito Pérez, Jesús Pérez Gaona, aquel sin albur. Pito Pérez, Jesús Pérez Gaona, que de lejos lo veía con su canastita, su sombrero de campanas, y se le conocía también como Hilo Lacre. Aquel personaje que no sé hasta qué punto sea parte de la literatura de José Rubén Romero, el autor de La vida inútil de Pito Pérez, y quién sabe hasta qué altura sea parte de la realidad en la que Jesús Pérez Gaona, en las letras de José Rubén Romero, decía que fue muy desgraciado en el amor, que siempre le falló el tema del amor. Él, enormemente andarín, bohemio, borrachín y desencantado, platica a José Rubén Romero en su novela que un día se enamoró de su prima Chucha. ¡Ay, madre mía de Guadalupe! ¿Quién? En esa época era muy común, he de decirles. Era muy común, incluso que hubiera... Muy común que se enamoraran de la prima. Y casarse. ¿Por qué crees, Betty querida, que mi mamá... Exacto. ¿Agarran la onda? Mis abuelos nacieron en varios rancherías de allí de Guancheo, Michoacán, y se conocieron, eran unos dicen que eran primos y otros que era tío lejano y prima. Pero como decía mi padre, Jesús Escalera Romero, que decían los versos allá también de su propia tierra, Jacona, Michoacán, vámonos para Jacona, donde la gente es decente, que para guardar la sangre se casan entre parientes. Era lo más común y corriente. Y es más, el propio, y ya me voy, así como la árbola aquí crece con las ramas, yo también tengo unas arborescencias y unas ramificaciones de la fregada, porque una historia lleva a otra, en la que Federico García Lorca, el maravilloso poeta granadino, asesinado durante el golpe militar franquista, escribió en Doña Rosita la soltera: he de volver, prima mía, para llevarte a mi lado, en barco de oro cuajado con las velas de alegría, luz y sombra, noche y día, solo pensaré en querer. Y la prima responde: y yo aspiro a verte llegar una tarde por Granada, con toda la luz salada por las ausencias del mar. ¿Volverás? Sí, volveré. Entonces, no, se queda con un palmo de narices porque esta mujer, gracias, ve alejarse a su primo a hacer el América, y el América, hacer la América, y no regresa del Potosí, donde hace fortuna, y tantos españoles no regresaron allá a España, ¿no? Bueno, total, que fue la misma naturaleza por parte de mis abuelos. Se juntaron, se unieron, vivieron cada quien muchísimas cosas. Por ejemplo, a mi abuelo Pedro le agarró la revolución. Fíjense. Y él fue una persona anarcosindicalista, pero pacifista. Y ahí va de anécdota, real, neta y verdadera, que dejó asentada en su libro Historias de un indio mestizo, por don Pedro Coria. Decía don Pedro Coria, siendo anarcosindicalista, pacifista, porque en España había anarquistas violentos, ¿sí? Nada menos que un anarquista fue el que le dio un chevalazo a Francisco José y se desató la Primera Guerra Mundial, dicen, porque ya estaban en Japón todo el mundo. Pues aquí era un anarquista
anarcosindicalista pacifista. Se desata la revolución y llega la gente ahí de Michoacán, todos queriéndose levantar en armas y que todo, que no sé qué tanto, y que yo le entro, y que yo tengo pistola, y que yo tengo machete, y que yo tengo tranchete, y que vamos a darle. Y una ocasión, estando mi abuelo Pedro en la Plaza de Armas de Morelia, Michoacán, resulta que después cuya avenida principal se llamaría después Avenida Madero, le decían, oiga, don Pedro, vamos a levantarnos en armas, vámonos al monte, vámonos al cerro, y nos alzamos en armas. Y de repente mi abuelo Pedro voltea así nomás, 45 grados, ahí estaba el Palacio de Gobierno. Y dice, bueno, ¿y para qué nos vamos al cerro si ahí está el gobernador? No, pero es que la lucha armada y que el cerro. Aquí está el gobernador. Vámonos, órale, si tanto tiene ganas de luchar y de echar balazo, vamos a atravesar la avenida, llegamos al palacio, echamos balazo, ahí está el gobernador. No, pero es que hay que iniciar la lucha armada, pero ahí está el gobernador. Que querían tumbar al gobernador, ahí está el gobernador. Total, era su pensamiento, porque no dudo que muchos bisabuelos, tatarabuelos, abuelos de ustedes habrán participado en alguna campaña de carácter revolucionario, ¿no? Tal vez haya villistas, zapatistas, trotskistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que mi abuelo no era el caso. Llegó un día también otros los que querían echar balazo y treparse al monte. Ya se iban pues al monte. No se animaron a atravesar para entrar al Palacio de Gobierno, a echar al gobernador al que querían tumbar. Bueno, pues órale pues, no y ya. Ocurre que dice, pues ya nos vamos, don Pedro. Pero insistimos, le ofrecemos el puesto de coronel. No, yo quiero ser general en jefe. No, pero es que fulano de tal es el general en jefe. No, yo no quiero ser coronel, yo quiero ser general en jefe, dijo don Pedro. Ay, tanto, ¿y por qué tanta insistencia de ser general y jefe? No, pues es que yo quiero ser el que mande a los pendejos para que se maten. ¿Sí? Yo quiero ser el que mande a los pendejos para que se maten. Y bueno, pues ya se quedó así, pues ya todos se fueron. Y resulta que pues mi abuelo Pedro se fue a Estados Unidos, en fin, llegó, se asentó aquí, hizo su taller, parió a 2 hijos, el tío Pico, el Federico Coria, y a mi mamá, Dalia, que insistió en estudiar piano, estudiar música, cantar con gorgoritos y ser actriz. Y le tocó a mi mamá ver la llegada al Teatro Campo de Morelia de grandes compañías de teatro que en esa época eran maravillosamente trabajadoras en todos los teatros principales del país, y hacían giras, incluso por tren, se trasladaban con todos sus tripes por tren, llegaban a una capital, se presentaban y seguían, y luego de recorrer todo el país viajaban en barco hasta Argentina, y luego de Argentina viajaban a España y hacían todo ese recorrido. Pues resulta que le tocó a mi mamá ver trabajar a doña María Teresa Montoya, actriz de primerísima línea mexicana. Maestra de... Ay, babeo. Híjole, qué bonito.
Bueno, pues me platicaba mi mamá que ella como alumna de actuación del maestro Gelada en Bellas Artes de Morelia, tenía el derecho de ver entre piernas las actuaciones de las representaciones de teatro en el Teatro Campo. Y que cuando llegó doña María Teresa Montoya, bueno, que los trabajadores del teatro tenían que agarrar por detrás la escenografía, los tramoyistas tenían que agarrar por detrás la escenografía, porque doña Teresa era tan intensa en su expresividad que agarraba la escenografía y la sacudía en medio de gritos y dramones y todos hacían y ella viendo todo. Cuenta la leyenda, porque a nadie le consta en realidad, pero es una anécdota así de a ver si es cierto. Mucha mierda. No, esa es otra leyenda de por qué se dice mucha mierda. Entre paréntesis, otra rama de la árbola. Se dice mucha mierda porque en la época del teatro del siglo XVI-XVII, la gente llegaba a los corrales de comedia, la gente de postín rentaba balcones y llegaba en carruajes y en caballo. Un pelado cualquiera no iba a llegar en caballo, no tenía la posibilidad, mucho menos en carruaje. Entonces los ballet parking de la época llegaban, tomaban las riendas, estacionaban como fuera de la mejor manera los caballos y las carretas. ¿Y qué sucedía? Que gente de postín, gente de la nobleza, gente de calidad, llegaba a los teatros con sus caballos y cuando se iban dejaban un cagadero de caballos por ahí en el patio y había sido entonces un éxito. Cuando era un cagadero había sido un éxito. Y bueno, total, pues pero cuenta la leyenda, cuenta la anécdota que doña María Teresa Montoya y su esposo, que eran los empresarios, también eran representantes. Es decir, eran actor y actriz de los dramas tremendos y mecatudos que se representaban en España, en Argentina y por todo México. Gracias. Entonces, llega el momento, en todo melodrama, en todo drama, en todo tragedión, sobre todo de la época romántica, que todavía vivió mi madre, todas esas influencias de la actuación mecatuda y intensa, tremenda, con golpe dramático y cierre, así después que todo mundo sacaba su paño, su pañuelo, su paliacate y se sonaban los mocos, se enjugaban las lágrimas y las mujeres muy finas sacaban su pañuelito de encaje así y se secaban después de todo ese cierre. Bueno, resulta que María Teresa Montoya y su esposo daban cierre a la representación con el siguiente diálogo. Decía él: perdonémonos, Amelia. Y ella: perdonémonos, Leopoldo. Y ¡pam! ¡Ta, ta, 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 tan! ¡Guau! ¡Telón! ¡Aplauso! Todos vivas, bravos, ajúa. Bárbaros. Y recibir la aclamación, porque de veras era un éxito, sin ambajes, era popularísimo su teatro en cuanto al gusto, en cuanto a la inclinación, en cuanto a la admiración de todo el público que iba a ver. Y entonces, en esa noche, de repente, el hombre dice: pedorrémonos, Amelia. Se le fue. Y ella, tratando de no perder el estilo, dice:
perdonémonos, Leopedo. Cierran telón y ya ni siquiera salieron a dar las gracias. Esas son anécdotas. Ay, 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 mi mamá. Pues de esas una se abregó, de esa intensidad dramática. Entonces cuando yo me recogieron en una canastita a la orilla del río, a la sombra de un sí, ahí me recogieron, pues yo conviví mucho con mi madre, mucho. De hecho, me incliné, de repente tuve mis cuestionamientos acerca de dedicarme a esta carrera, pero me incliné hacia la carrera de actuación. Pero de niño yo iba con mi madre a verla ensayar en un fabuloso y muy recién estrenado Teatro del Seguro Social en Tecla. Yo me quedaba dormido porque nos agarraba ya la noche, me quedaba dormido entre la alfombra nuevecita, y cuando prendían la iluminación del teatro, yo captaba que cada luz tenía un aroma y veía todo el escenario. Y el día de la representación no podía faltar mi madre con aquel vestuario expresionista en las voces, por ejemplo. Salir y verla así, caminar por el escenario y yo decir, ¡ahí está mi mamá! Y todos, y mi mamá sin perder el estilo. Y mi mamá fue de las personas que me movieron a la lectura y a la narración oral, porque era como se comunicaban en aquella época, naturalmente. Cuando en Guaniqueo me platicaba mi mamá, no había luz, así como me platicaba y llegué a vivir allá con mi papá, en su familia originaria, allá en, ¿cómo se llamaba? Agua Fría, en Peribán, Michoacán. No había luz, ¿qué había que hacer? Y unos por allá y otros por acá se cuidaban. Y entonces mis abuelos le contaban cuentos a mi mamá. Entre los hermanos de mi papá y los tíos y el tío Fulgencio, que fue zapatista, se contaban cuentos, se aventaban relatos, eran versos. ¿Y qué había que hacer? Pues transmitir lo mismo con el hijo. Y entonces mi mamá me contaba cuentos y precisamente historias y anécdotas. Un día caminando por la avenida Madero, ahí me iba platicando, ya no sabía qué contarme y un día me acuerdo muy bien que le dije, oye mamá, ¿quién fue el primero que se comió el primer zapote prieto? Sí, porque fuimos al mercado de Santo Niño, que quedaba ahí cerca, íbamos caminando. ¿Quién fue el primero que se comió el primer zapote prieto? Fue a comprar un zapote. Y empezó. Mira, resulta que hace mucho tiempo había un hombre que pues no tenía que comer y fue a buscar comida porque en su tribu pues no le hacían mucho caso, y ya cuando había llegado ya se habían acabado el venado y las gallinas que tenía, y entonces se fue al cerro y se puso ahí frente a un zapote y escuchaba que la fruta caía y empezaba ahí a hervirle el coco a mi mamá. La fruta caía y le hacía zapote, zapote. Esto se llama zapote, pero se ve re feo, se ve como chapopote esto. Pero no había más, no había guayabas, no había granjenos tan sabrosos que son los granjenos,
no había jópitas ni charahuescas en la tierra, como que son como unas jicamitas, nada más había zapotes. Y de repente le agarró la desesperación a este hombre. Y de repente dijo, me la voy a comer. Y me voy a morir. Pero con la barriga llena. Y entonces agarró y le dio una mordida. Estaba suavecita y estaba sabrosa. Y no sé ustedes, pero para mí lo más sabroso del zapote es el pellejito que rodea el huesito, porque es así como que muy suculento. Le empezó, ay, ya se acabó el chico zapotote. Y entonces dijo, ahora sí, vida nada te debo, mi vida estamos en paz. Para cuando quieran inventar ese verso muchos siglos después. Y entonces agarró una piedrita y se acostó junto al árbol y se acomodó aquí el cachete y dijo, ya me voy a morir. Y entonces resulta que andaban buscando por todos lados a este hombre y lo encontraron ahí abrazando la piedrita así en forma de almohada. Oye tú, despierta, que ya, no puedo despertar porque ya estoy muerto. No te hagas, ándale, ya, vamos a cenar, que encontraron otro venado y vamos a comer. No, porque ya me morí. Ay, no, ¿en serio? Sí. Ay, de veras, no me morí. Santa madre tierra, pues, ¿qué tienes en el hocico que ya te enyerbaste? No, fíjense, está re bueno esto, ya lo probaron. Ay, no, eso es veneno, no es veneno, ya lo probé, no me morí. Vamos a hacer un postre, lo juntamos con jugo de naranja, azúcar y un chingadazo de brandy y nos lo tragamos, que queda re bueno. Y así fue la suerte del primer hombre que se comió el primer zapote prieto. Ya, yo me iba riendo. Y de repente decía, pero ya no te rías, porque si no ya no te cuento nada. Porque pensaban en el vecindario, y es real, y sigue siendo real, siguen diciendo lo mismo. Que mi mamá me acendró tanto la idea de imaginar, de contarme cuentos, de lanzar pensamientos y de generar imágenes y palabras y sonidos y estar tan sin en paz mi pobrecito Coco, que yo iba por la calle, que me mandaban a la tienda de la Tapatía, allá 2 cuadras, ahí sobre la calle de Galeana, por donde había unas palmeras en Morelia. Yo crecí mi primera infancia en Eduardo Ruiz. Y, y me mandaban que ve por 1 kilo de azúcar, o ve y dile a doña Mari que ve por X, unas rajas de canela, etcétera, etcétera. Todo eso está grabando si se está saliendo tu cabeza. Ándale. Qué divertido. Hola. Y entonces, pues ya iba, compraba, si no se me olvidaba, si no la regaba en algo, porque en esa época ya usaban el pan de caja Bimbo recién industrializado ese pan, y de repente no faltaba cuando empezaba yo a hacerla así, chingado pan Bimbo se desfundaba y ¡guau! Por allá salían todos. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y ya se me quitaba lo... Lo recogía. Sí se notaba, las tortillas no se notaban, pero el pan sí. Pero de repente ya iba por la raja de canela, por el azúcar, por las cajita de grenetina para hacer gelatina, o por la cajita de flan. Y entonces de repente me veían las vecinas y una vecina coincidió que iba para la casa de mis papás, cuando yo iba hacia la Tapatía y nos cruzamos.
Y bueno, ya iba yo de regreso con el encargo y llegué a la casa. Ah, mira, te presento a mi hijo Itzi. Ah, ay, él es tu hijo. Ay, ay, perdóname, Dalita. Le dice a mi mamá, perdóname, Dalita, pero pues es que como lo vi riéndose solo, yo pensé, ay, pobrecito niño, está loquito. Pobrecito niño, está loquito, pero es que sí se me botaba así, mucho el carrete. Y me platicaba mi mamá también de cuentos de aquella época que le platicaba a mi abuelo, que le platicaba a mi abuela, anécdotas de la revolución con el general Rauda, un general revolucionario, Epitacio, de esos, pues, generales revolucionarios expeditos, de los que se lanzaban al monte, se volaban unas estrellas por ahí, y al rato ya uno por ejemplo, decir, tú vas a ser general, ay, pues yo te nombro sargento, ya estarás mi general, pues ya estarás sargento. Cuando ganaba el movimiento, bajaban y decían, ganamos, ¿no? Así era el general Rauda. Resulta que el general Rauda se conchavó unas estrellas, se conchavó por ahí unos riflecillos, se conchavó por ahí un ejército y se iban de salteadores de pueblo en pueblo, saqueando las casas de las personas adineradas. Entonces, pues, las mujeres de aquella época, de las mujeres revolucionarias que llegaban a las capitales a saquear, o a las haciendas a saquear, pues se ponían los sombreros y se ponían las estolas, que me parece del peor gusto eso de tener un perro muerto en el hombro, pero así se estilaba antes, ¿no? Y aquellos vestidones. Y cuando llegaron aquí, de Michoacán, cuando llegaron aquí a la Ciudad de México, junto con Francisco Villa y Emiliano Zapata, pues la mujer de Epitacio subió a esos edificios de 3 pisos, ay, que daban vértigo. Y dijo el general Epitacio, pues ahorita vengo, vieja. Ay, mira nomás, y se asomó al balcón y vio salir a su hombre, al general, así que lo veía chiquito, y decía, ¡Pitacio! ¡Pitacio! Y volteaba para allá. ¿Qué quieres? ¡Qué hondo te miro, Pitacio! Pues resulta que Pitacio fue a la cantina. En esa época había lo que se llamaban unas escupideras. No sé si todavía se usan, mi querido. No, ya no, ¿verdad? No, es que son gente de cantina. Yo no puedo ser gente de cantina, yo nada más voy a comer. Yo nada más voy a comer y ya no hay buena botana, no sé dónde hago. A ver, de veras, qué ricas botanas daban en la cantina. En fin, más cacahuates en casa. Pues resulta que el general Rauda, que iba a lucir mientras Zapata y Villa comían ahí en el Sambo, lo que es ahora el Sambo, llegó a una cantina a echar su trago, ¿no? Y pues qué, coñac. Porque la gente no crean que por ser ranchera tomaba tequila, no. Esa tequila es de Nuevo Puño. Antes tomaba coñac. Y es cierto, dato histórico, de que Emiliano Zapata lo que le gustaba era la cocina francesa y el beber coñac. Porque tenía los posibles y tenía el gusto. Y entonces el general, les digo esas cosas estupideras, esos adminículos como jarrones de latón brillantes que se ponían a un lado para que en los lugares, pues, de mediano no ver, porque los demás ponían aserrín y las bolas, llegaban y para
fumar, de repente se hace espesa la saliva y echar un escopetajo. Bueno, entonces ahí llegó a la barra, se sentó, encendió su puro, pidió su coñaquito, se echó un trago, se le hizo bolas el humo del puro con el del coñaquito y empezó a... Vio la ollita esa brillante al otro lado. Y el mesero se quedó como quien ve visiones. Y entonces agarró la ollita, la escupidera, y la puso entonces del otro lado. Y empezó coñaquito, el purito. Y otra vez así como que... ¡Ay! El cantinero llega y solícito y veloz pone la cosa esa del otro lado y dijo el general Rauda: mire, joven, o me quita ese jarroncito de allí o se lo escupo, ¿eh? Y así eran las historias de la famosa revolución y los cuentos y todos los famosos sucesos. Y les decía que mi mamá conoció al famoso Jesús Pérez Gaón, Pito Pérez. Y algo que me llama mucho la atención, leyendo la novela, que fue una de las primeras novelas que me acercó mi mamá, La vida inútil de Pito Pérez, que pues me la acercó porque me la puso en el primer nivel del estante de su biblioteca, ¿no? Porque ella me hubiera dicho, ay, mírale de esto. A mí me acercaba cuentos de los hermanos Grimm, novelas de Julio Verne, una versión simplificada del Quijote, en fin, cosas, pero de repente, y un libro, La vida inútil. Ese hombre tan triste, tan desencantado, tan huérfano de cariño, que un día huyendo y llegando a Uruapa, llamaban, de Santa Clara del Cobre, su lugar de nacimiento, que llegó chamaco a Uruapa, todo entelerido y cansado, llegó a un tendajón donde vendía, a un puestecillo donde vendía té de hojas con piquete, y le ofreció la mujer esta un té de hojas con piquete, y de repente dijo que por primera vez sintió el calor y la paz y el abrazo que tanto había necesitado, y se volvió, se hizo riquísimo, lo levantó tristemente. Ay, porque eso es muy jodido. En fin, ya les platicaré otras historias al respecto, pero resulta que él era muy desafortunado, pero se enamoró de la prima Chucha. Lo que les digo, volvemos a lo de después de esa arborescencia, a la prima Chucha. Ay, ay, ay. Y la prima Chucha era, pues desde luego, hija del tío de Pito Pérez. Y el tío de Pito Pérez era dueño de una miselandia, como decían aquí, de un ultramarinos, como se decían, de una tienda de abarrotes, de esas de pueblo, que si conocen Santa Clara del Cobre, Santa Clarita, bueno, no, qué cosa tan alucinada, porque ahí tienen vitroleros con chiles, maíz, frijol, cebada, lentejas, mecate para trabajo, mecate para lazar, sillas de montar, espuelas, navajas para gallos de pelea, bueno, hasta novia le consiguen a uno. Y pues resulta que se enamoró de la prima Chucha, y un día dijo, pues, te quiero mucho, Chucha. Y Chucha le dijo, pues yo también, Pitito. Entonces se decidió a pedir la mano de Chucha. Ay, Dios mío,
pues, ¿qué va a hacer? Estaba muy apurado, estaba muy nervioso, pero tratando de contenerse, en vez de echarse unos gárgaras de alcohol del 96, que como acostumbra hacerlo, redujo esas dotaciones a cucharaditas medidas, mismas que eran ocultas con unas masticaditas de clavo de olor, de tal modo que su prima Chucha decía, ay, te duele una muela, Pitito, porque hueles a clavo. Ay, bueno, porque es bueno para el dolor de muelas, pero no para aliviarlo. Y entonces, ¿qué iba a hacer? Hablarle a un hombre de respeto para que pidiera a su tío patrón la mano de Chucha. Y se la pidió a don Santiago, un hombre ricachón, gordo, adinerado, gente de respeto del pueblo de Santa Clara del Cobre. Y entonces dijo don Santiago, ¿cómo no, Pitito? ¿Cómo no? Claro que sí voy. Y ahí estaba, comiéndose las uñas, Pito Pérez. Muy bien peinadito, hasta se bañó, hasta se cambió de trajecito ahí, muy roto, pero bien cosido. Y entonces vio llegar a don Santiago y vio que su tío recibió a don Santiago. Paz, don Santiago. Y de repente que jijiji, que jajaja y que bla bla bla. Eso lo digo no porque lo haya escrito totalmente José Rubén Romero, sino es como yo lo interpreto como lector, que jajaja. Y entonces Pito Pérez estaba pensando, ahorita estarán hablando, introduciendo el asunto, o sea, el de la plática, pues no, pues cada quien su gusto, pero y entonces llaman a Chucha. Ay, ahorita va Chucha y le estarán preguntando que si me quiere y que si quiere casarse y que si está de conformidad. Y de repente sale Chucha y entonces Pito Pérez se queda con la palabra en la boca, pero porque Chucha pasó, echa una exhalación para su habitación. Y Pito Pérez, ay, ahorita ha de haber dicho que sí, que como no, y estarán fijando fecha y ya la ve pasar. Bueno, discreta que es ella, ¿verdad? Entonces ya, muchas gracias, don Santiago, un placer, un honor, en fin, ya se despide y el otro tío y sus luces. Entonces, todo comiéndose las uñas, Pito Pérez dice, ¿qué pasó? Don Santiago, ¿la pedimos? ¡Oh, la pedimos! La pedimos, Pitito, la pedimos. ¿Qué, don Santiago? ¿La dieron? ¡La dieron! Pitito, la dieron. Nada más que considerando que tú eres demasiado joven para estos compromisos, decidí pedirla para mí, Pitito. No, en ese momento, dice Pito Pérez, que los anaqueles de los alcoholes temblaron hasta que Baco se compadeció de él y lo sumió en un sopor alcohólico. Otra de esas que cuenta también José Rubén Romero, híjole, muy cañón, fue que se enamoró pero de una tendera de granos y pues iba a verla todos los días, etcétera, pero ahí va a pedir. Nada más por sacarle la labor gratuita a Pito Pérez, de sacarle las cuentas, que él tenía muy buena letra, pero se casó con un recaudador de rentas. No, ya más no se podía. Estaba tan desencantado y tan fuerte que estaba en una orilla de la mesa del salón de banquetes ahí, escuchando el discurso del presidente municipal. Con ciudadanos, bienvenidos a formar un nuevo hogar, base de la sociedad. Y el discurso del señor cura, párroco fulano de tal,
creced y multiplicaos. Abra. Y entonces se levanta Pito Pérez. Dice unos versos malillos, decía. El pueblo lo felicita por la mujer que se lleva. Es hacendosa, bonita, dirigente y casi nueva. Tiene un lunar en el pecho, vellos en las pantorrillas, y mirará satisfecho que ya no tiene cosquillas. Le huelen mal los sobacos y seguido no se baña. Después de los arrumacos, mujer, puja, grita, araña. El novio le quebró la cabeza de un buen botellazo y ahí terminó el numérico. Pero esa que me conoció fue una conocencia infantil de mi mamá, que después conoció a otras personas, entre ellas a mi papá. A mi papá, válgame Dios, maestro incipiente de la carrera de artes plásticas en la Escuela Popular de Bellas Artes. Y mi mamá tan garrida, tan decidida, no era empoderada, señoras y señores, no era empoderada, era una señora poderosa, porque empoderada es la persona que, habiéndole sido despojado el poder, ¿sí?, como una persona libre que es esclavizada, o una mujer que siendo independiente de repente cae en manos de alguien que la manipula y la somete, de repente recupera la libertad, recupera el poder. Y mi mamá no fue una mujer empoderada porque fue una mujer poderosa siempre. Entonces hay que saber diferenciar. Y una ocasión me platica mi mamá que le dijo a una compañera: oye, ¿ves a ese muchacho del bigotito de allá arriba del balcón, ahí en la Escuela de Bellas Artes? Sí, pues con él me voy a casar. ¿Qué se casa? ¿Qué se casa? Y mi mamá, aparte de estudiante de Bellas Artes, era trabajadora de la Secretaría de Hacienda. Y mi papá, siendo... ven para acá, chaparrito, no pasa nada. ¿Yo puedo pasar? Sí, pásale. Ándale. Perdón por interrumpir. Tú pásale. Toma asiento si gustas. Ándale. No se cojan porque luego crecen mal. Ándale. Oye, de veras, imagínate. Oh, qué locura, ¿no? Bueno, resulta que se casan. Y mi papá dijo no. A educación de ejemplo de sus padres, dijo no. Tú ya no puedes trabajar, no es decente, no es correcto, yo soy el hombre de la casa, yo me hago cargo de todo. Ay, 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 ¿para qué abrió la boca mi papá? No tenían dinero. Y mi papá de repente tenía un relojito, me platica mi papá que tenía un relojito al cual le daba cuerda, y lo llevaba a empeñar al Monte de Piedad. Le daban un dinero y bueno, ya. Y luego iba y recogía el relojito ya cuando tenía dinero, cuando pintaba un cuadro que vendía por ahí, decía, ay, ¿qué tema le va a gustar a este fulano señor? Ah, ya sé, y le dibujaba un cuadro. Y iba y se lo vendía y ya tenía dinero, pasaba por el relojito y ya llevaba dinero a la casa. Y mi mamá, durante décadas, que yo lo conocí desde que me recogieron en una canastita a la orilla del río a la sombra de un pirul, lloraba cuando platicaba a mi papá que un día tenían solamente para comer una olla de lentejas. Y ya cuando empezaba a escuchar eso de una olla de lentejas, mi mamá interrumpió: ¡ay, vidita! No, pues sí, nada más una olla de lentejas. Y resulta que
pues ya estaba la olla de lentejas, mi mamá habiendo cocinado, que hacía milagros, mi Santa Madre, mi Santa Madre hacía milagros, tenía un sazón de poca madre, de veras. Y ya estaba la olla de lentejas y pues ya mi papá, como era costumbre de la época, nada de que te ayudo, que pongo, que sirvo, yo lavo los platos, no, era así. En esa época esperaba sentado la olla de lentejas y de repente mi mamá sale con la olla de barro con las lentejas y ¡sácatelas! Se desmadra, se desfunda y allá van a dar las lentejas al piso. Y decía, ya no te preocupes, mi hija, pues a ver qué comemos. Y siempre se le rodaban las lágrimas, se le rodaban las lágrimas. Pero luego, de retruécano, me platicaba la historia de una mujer muy pomarosa, muy altanera, de esas personas que después de la revolución quedaron despojadas de sus tierras y que no querían dar su brazo a torcer. No querían dar su brazo a torcer. Querían mantener su mismo relumbrón de aspecto de vida. Entonces resulta que tuvo de pronto insospechadamente el anuncio de la visita de la fulanita Corcuera de Ilizaliturri, ¿no? De esas cosas que todavía habían guardado, habían huido a Europa, habían guardado sus posibles, habían hecho inversiones, habían regresado, y mientras los que se habían quedado aquí, hijos de hacendados, desposeídos, que no pasaban de pericos perros, como decía mi madre, zurrados de los pericos, zurrado de los opilotes, pues no tenían, ay, pero si la señorita Corcuera en Ilizarriturri me visita, y mantenía una criada, porque eran criadas, habían nacido ahí en casa desde niñas, habían sido mantenidas y muchas veces no tenían ningún ingreso económico, sino eran sirvientas por el dinero y por un concepto de fidelidad que, ¿no?, de repente se me hacía excesivo, ¿no? Y le decía a la criada, ay, pues vamos a tener que recibir a la señorita Corcuera y Ilizarriturri. Y la criada dijo, ay, niña, ¿con qué ojos, divina tuerta? Si solamente nos queda una olla de frijoles y un cachito de tocino para meter ahí, pues ¿cómo? Ay, ¿cómo le vamos a hacer, Dios mío? Ay, Virgen Santa. Ay, ampárame, Señor misericordioso. Y empezó a pensar, ya sé. ¿Sabes qué, nana? Vamos a hacer esto. Saca los cubiertos de siempre, los de plata. Púlelos bien con ceniza. Saca el mantel que está enterito. Nada más le cubres la comida del ratón que tiene en una esquinita, dejas para allá, ¿sí? ¿Entiendes? Sacas el candelabro, el que quedó, y sacas las ceras que nunca usamos más que cuando hay apagón, ¿sí? ¿Entiendes? Bueno, coces los frijoles, les pones el tocino, chorizo creo que queda, sí. Y cuando ya sé, ¿sabes qué tenemos? Un poquito de unos espárragos que tenemos ahí. Haces una crema con los espárragos, para que no se note, le echas bastante agua y bastante pimienta, ¿va? Y entonces servimos, ay Dios mío, como que ya se va aclarando el asunto, sirves la crema de los espárragos. Y cuando te diga, nana, trae el pollo o trae el guisado, tú dejas caer una olla y entonces dices, ay Dios mío, misericordioso, señora, perdón, pero se me cayó el guisado al piso. ¿Entiendes? Y yo entonces diré, ay, sea por Dios, que sea la primera vez, y esto será una prueba para nuestra santidad y recogimiento en el cielo. Vamos a comer frijoles.
Ya. ¿Qué te parece, nana? Ay, pues, muy buena idea. Muy buena idea, muy ingeniosa. Muy ingeniosa. Entonces ya llega la Corcuera y Santurri. ¡Ay, querida! ¡Mua! No sé, así como a 2 kilómetros se besan. ¿Qué pasa? ¡Ay, mua, mua, querida! Y la otra con el perro colgando así, la otra con sus mejores trapitos y todo el rollo y conviviendo. Y ¡ay, cómo te fue! No, pues que visité París y que fui a Nueva York y que fui para allá y que fui para allá y que llegué a Londres y conocí al Big Ben. Ay, sí, es muy alto. No sabes. Y Ben, ¿está todo Ben? No, Ben. Ay, y en fin, platicando facetadas. Ay, vamos a comer. Ya sale la crema de espárragos ya medio viejos y quesos pidiendo compasión, pero quedaron muy sabrosos porque de veras la buena voluntad y el buen sazón hacen milagros. Y empezaron a comer con muy modosos en esos cubiertos de los abuelos de plata, tan sobados, tan bonitos, tan antiguos, tan poco empeñados. Y en fin, y de repente, ¡nana! Ya puedes traer el pollo. Y de repente se escucha atrás. ¡Ay! ¿Qué pasó, nana? No me digas que se cayó el pollo. No, niña, se me rompió la olla de los frijoles. Y así las cosas de las historias, las anécdotas, los sucesos. Y yo también les agradezco muchísimo a Germán y a Marconio y a Beatriz y a Lárbola y a todos mundos su presencia, su constancia, sus historias, su estudio. Les agradezco, que la vida les bendiga siempre y recuerden que las historias nos unen en una eterna fogata de sucesos y quereres. Hasta la próxima. Ahora súbase a abrazarla. Ay, Hola. sí. La vez para acá, no me vayas a dar un toque porque están los... Ay, te quiero mucho, chaparrota. Qué bonita. Sí. Hazme un hijo. No, acuérdate que es mi esposa. Ay, de veras, no. poliamoroso. Calabazas no, Como dicen,